Ananke. Pulsión. Deseo e identidad en relación a las nuevas tecnologías del siglo XXI. Javier de Santiago Herrero. El siguiente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre algunos conceptos claves del psicoanálisis, como son el concepto de necesidad, Ananke, el de pulsión, Triad, y el de identidad, identidad. Al mismo tiempo relacionarlos dentro de lo que da de sí un breve escrito con los nuevos ciberespacios. Si atendemos a la etimología latina, vemos que necesidad viene de necessitas, necessitatis, y entre otras acepciones, la enciclopedia Esposa Calpe la define como impulso que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Todo aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistirse. El hombre, por tanto, está abocado a ser un ser de necesidad. La primera necesidad es la de la madre. Necesidad primordial del niño a la que denominamos apego, y a la que se la puede considerar esquemáticamente como una mezcla de lo cognitivo y lo afectivo. Ya Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, postulaba la necesidad del ser humano de la amistad, ya que un amigo es un segundo yo. 1166 a 32. El niño establece una de esas amistades interesadas, puesto que no es autosuficiente. Aristóteles llamaba amigo a lo que Abraham, 1924, denominaba relación de objeto preambivalente. Y el vecino del cuarto, amor del bebé por su mamá. Y el vecino del cuarto, amor del bebé por su mamá. Y el vecino del cuarto, amor del bebé por su mamá. Posteriormente el niño se ha de desapegar de la madre a la que se renuncia cuando se necesita al padre, para posteriormente necesitar a los dos. En el hombre la renuncia a la madre y la identificación con el padre no tiene un aparente retorno. En la mujer se identifica con... El autor es profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Salamanca. En el hombre la renuncia a la madre y la identificación con el padre no tiene un aparente retorno. En la mujer se identifica con ambos, pero regresa a la identidad femenina de su madre. En la mujer se identifica con ambos, pero regresa a la identidad femenina de su madre. Pero el camino hacia la conciencia diferenciada, desde un punto de vista lacaniano, vendría definido por el acceso al orden simbólico. En los primeros momentos del desarrollo del niño en torno a la vinculación de la madre, podemos decir que éste se relaciona con el otro que define una imagen especular, no tanto una alteridad, y que vive en función de colmar su deseo. El conflicto radica en que los deseos solo se cumplen en la fantasía.
Recordemos en este sentido la famosa frase de Freud, 1900, de que los sueños son una realización de deseos. Ozi 429. Aunque con la puntualización de que son una realización inconsciente del deseo, pues el mismo solo se satisface indirectamente en la realidad. Los pensadores socráticos incluso algunos estoicos asumían la doctrina de que las pasiones ligadas al objeto se podían clasificar en un bien ya presente, placer, ya futuro, deseo, de un mal ya presente o reciente, tristeza, y o ya futuro, temor. Gis Luna, 1999. Luego el deseo pertenecería en la línea aristotélica al mundo inteligible con base en material. A esta posición imaginaria de fusión del yo con el otro, que coincide con el narcisismo primario del que nos habla Freud, a esta posición imaginaria de fusión del yo con el otro que coincide con el narcisismo primario del que nos habla Freud. Pero el sujeto necesita de una estructura terciaria que rescate al niño de ese mundo imaginario, y es aquí donde entra la castración simbólica y lo que Lacan denomina el nombre del padre. El nombre del padre, 1953. Nuevo orden que permite al sujeto poder decir yo, tú, él o ella, es decir, reconocer al otro, lo que de alguna forma indica que el niño se ha inscrito ya en un mundo de terceros adultos. Colomer, 2007. Ahora bien, solo puede amar el que sabe estar solo, pero no hay narcisismo más cruel que el que piensa que no necesita de nadie. Por otro lado, las necesidades regulan nuestros ciclos biológicos. Y por necesidad nos insertamos en una estructura grupal que denominamos conciencia individual, y tras la personificación de lo social y la apertura de lo biológico unido al deseo surge la dimensión psicológica. Caparrós, 1998. Quizá el problema primordial del psicoanálisis y de la psicoterapia sea el de ordenar cuáles son las necesidades vitales del sujeto, a qué material hay que prestar atención y a qué se está refiriendo el sufrimiento de la persona fundamentalmente, y todo ello desde la benévola neutralidad. Algunos pensamos que en este mundo que corre vertiginosamente hay una verdadera necesidad que no es otra que la de que como mínimo los hombres de ciencia se pregunten ¿por qué de esto o de aquello? Corren malos tiempos para el pensamiento lento, para ir del jardín a la biblioteca en época de guerra. Predominan las tendencias organicistas, el internet, los artículos frente a los libros. Todo el mundo quiere ser guía sin ser iniciado, sin pasar por ese viaje introspectivo cuya pregunta flotante es con frecuencia los otros ¿por qué es? Los oprimidos no entendidos como se entiende a nivel psicosomático. Aquí entramos en la genialidad de Freud en darle a lo incierto el sentido de verdad, incluso en los lapsus donde la verdad más auténtica es la no conscientemente erigida como tal. Desde la teología, la mistagogía trata de conducir hacia el misterio, al caos, a los arcanos no revelables en torno al mundo, porque necesita de alguien que le lleve a conocerse a sí mismo. En contraposición tenemos la mistagogeus, que sería el analizando. Vendría a ser el que te lleva
el que realmente dirige. Es el conductor que te da las propias pistas. El analista, por tanto, sería un hermenéutico que interpreta las pistas y las reconduce. Pero este modelo de cura por medio de la interpretación ya no es del todo válido en el siglo XXI, sino que se precisa de esa intersubjetividad de campos entre el analista y el paciente. Freud, desde el comienzo de su obra, rodea el término de necesidad. Así, en el proyecto de una psicología para neurólogos 1895, nos habla de las tres grandes necesidades fisiológicas: hambre, respiración, sexualidad y la sed. En este sentido no dice nada nuevo. Sin embargo, es curioso cómo ver que el discreto fundador de la ciencia indiscreta, Marcus, 1969, página 29, prefiere el término griego de necesidad, ananké, y lo hace precisamente en un texto amplio, profundo y rico, El malestar de la cultura, 1930. En dicho escrito, Freud, entre otras cuestiones, plantea que la cultura descansa sobre la coerción de las pulsiones. Las pulsiones, por su propia naturaleza, tienden a la descarga inmediata del ello, y la cultura que necesita de cierta sublimación, juicio de condenación o la puesta en marcha de otros mecanismos de defensa a su favor, a reempujar a la pulsión en aras a favorecer los lazos sociales y la potenciación de la creatividad humana. Ahora bien, la pulsión no implica instinto. Más bien, la pulsión no es un instinto. El término instinto pertenece a la etología o a la psicología clásica, pero no al psicoanálisis. Como señala Terrazas, 1989, la pulsión es una dinámica que se busca en oposición al instinto, que es un saber de su fin. Pero además la necesidad no es una pulsión, sino que podríamos decir que es un estado displacentero por acumulación de tensiones no liberadas. En cierto sentido, pulsión y necesidad serían términos afines. Pero cuando Freud habla de necesidad, se puede entender que lo hace desde las necesidades orgánicas o fisiológicas, mientras que cuando habla de pulsión se refiere más a las necesidades humanas relacionadas con la socialización sexual y agresiva. Villamarzo, 1989, página 432. Por otro lado, la pulsión tampoco es un deseo, entendido en términos lacanianos como la necesidad de total reconocimiento por parte del otro. Pero también, siguiendo a Feuerbach, 1952, al mismo tiempo se precisa de un objeto necesitado en la estructura de la personalidad, como aquella parte del superyo que dirige los impulsos amorosos o eróticos. Y como ya indica la epistemología genética de Jean Piaget, 1949, o la antropología de Levi Strauss, 1963, no se puede entender el presente si nos olvidamos del pasado. Objeto necesitado, que no puede ser otro más que el otro: la familia, los amores, los amigos. Y en esta línea nos dice Freud, refiriéndose a cómo psicoevolutivamente se formó la familia: la vida de los hombres en común adquirió pues doble fundamento. Por un lado, la obligación del trabajo impuesta por las necesidades exteriores; por el otro, el poderío del amor que impedía al hombre prescindir de su objeto sexual, la mujer, y a esta de esa parte separada de su seno que es el hijo. De tal manera, eros y ananké, amor y necesidad,
se convirtieron en los padres de la cultura humana, cuyo primer resultado fue el de facilitar la vida en común a mayor número de seres. UC3 3039. Dicho esto, saldrían dos vías en la resolución del conflicto, una sana y otra patológica. En la vida cultural, para llegar al bienestar, entre otras, hay que equilibrar la polaridad del deseo versus el deber. Toda persona adulta, por el imperativo del principio de la realidad, separa sanamente lo que realmente es una necesidad de lo que es un deseo. Mientras que en la línea patológica, siguiendo a Caparrós y García de la Hoz, 1993, el predominio claro del ananqué lleva al sujeto a la esquizofrenia por la permanente frustración de su deseo, frente al predominio claro del eros que conduce a la melancolía por la necesidad constante del placer. Ahora bien, la necesidad, la pulsión o la identidad no tendrían sentido si un yo sobre el que recaen las pulsiones o se conforma el sí mismo. Ahora bien, la necesidad, la pulsión o la identidad no tendrían sentido si un yo sobre el que recaen las pulsiones o se conforma, debe querer decir sin un yo sobre el que recaen las pulsiones o se conforma el sí mismo. Freud afirmaba que el yo trabaja con energía sexualizada o desexualizada. Harman, 1939, no lo desdice, pero asume que también el yo trabaja con energía neutralizada de la pulsión agresiva. Feder, 1952, nos habla de fronteras del yo como el lugar periférico de encuentro entre las pulsiones. Una frontera externa y una interna, dado que el yo se distingue del ello, pero además es el que recibe la energía del ello, y hay una frontera interior en la que se produce el encuentro de dos estímulos. Los que salen del yo hacia el ello en forma de percepción del mundo interno, y los que desde el ello invisten al yo. Al mismo tiempo hay una frontera externa, lugar de encuentro entre las pulsiones, los deseos y los sentimientos que salen del interior del yo y los estímulos que proceden del exterior del ello. En cuanto a la identidad, ya Freud, en el artículo E del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, nos habla de dos tipos de identidad. Una identidad de percepción versus una identidad mental. Cada una de ellas es proveniente del predominio del proceso primario o del proceso secundario, es decir, una identidad inconsciente frente a una identidad de ideas o pensamientos. Pero como no podía ser de otra manera, estas identidades están basadas en la identificación con las personas significativas de la primera infancia, con la incorporación de cualidades de las mismas. Aquí se conforma la identidad primaria con la madre, sobre la cual el niño la irá enriqueciendo con futuras identificaciones a través del interjuego de la proyección-introyección. De esta forma, la madre es sentida en lo que el padre es aprendido. Pero a fin de cuentas son las relaciones personales y su calidad la clave de las identificaciones y de la identidad en la construcción de la personalidad. Freud va aún más allá y, en correspondencia con Pfister, plantea específicamente la difícil identidad del psicoanalista. En Análisis profano defiende la identidad del psicoanalista frente a los médicos, en El porvenir de una ilusión frente a los sacerdotes. Correspondencia Freud, Pfister, 1966, página 121. Esta delimitación de la identidad del analista era necesaria en su tiempo y por ello se procuró.
no solo había que definir y delimitar a la nueva ciencia, sino también a sus investigadores, pues el análisis es en sí mismo una investigación. Sin embargo, en la actualidad, siguiendo a Fernando Colina, 2000, el problema del psicoanálisis y de la psicoterapia es, además del sesgo positivista, el sesgo ético. El citado autor se basa en que, en el fondo, la psicopatología no es otra cosa que un tratado de moral, por lo que resulta consecuente que pronto, a una elección ética, habría que diferenciar un psicoanalista de otro, a un psicoanalista de su vecino, y dice textualmente: pues bien, Fernando Molina. Pues bien, a veces da la impresión de que las corrientes psicoanalíticas se distinguen en la actualidad no tanto por sus contenidos técnicos o científicos como por sus opciones morales, que en este sentido se centran en el criterio con que afrontan la finitud y los límites, ya sea en la cura o en la transmisión del psicoanálisis. Junto a esta diferencia en apariencia menor que separa el saber positivo de la contestación de sus fronteras, ha dividido la posible concepción del psicoanálisis en comunidades analíticas incompatibles. Los psicoanalistas tienen por tanto que dar cuenta, por un lado, de la ciencia psicoanalítica y por otro de su ética psicoanalítica, y de comprometer nuestra responsabilidad. Esto hay que reconocerlo. Queda dicho bajo una deformación expositiva, pues en el fondo se trata de dos opciones inseparables. Pero dejando de lado ciertas particularidades de la identidad del psicoanalista y siguiendo a Erikson, 1959, podemos entresacar tres connotaciones o parámetros imprescindibles del concepto de identidad: conciencia de individualidad de sí mismo, del yo diferenciado del no yo o de los demás, dimensión personal; continuidad histórica del sí mismo, dimensión temporal; solidaridad con los ideales del grupo, dimensión social. Otra estructura tripartita. Qué curioso. Todos son estructuras tripartitas al final. Como las dimensiones del espacio. Porque incluso el tiempo corresponde a ello. Por tanto, la identidad se configuraría a través del sentimiento de ser uno mismo, a través del tiempo y del espacio, en una sociedad determinada. Luego se trata de un proceso psicosocial, biográfico y cultural. Si atendemos a esa parte de la identidad espacio-temporal, no nos queda más remedio que admitir que nos enfrentamos a nuevas dimensiones de tiempo y a regiones espaciales que van más allá de lo real. Con ello me estoy refiriendo al ciberespacio, que nos obliga a vivir en un huracán de velocidad y dentro de un espacio virtual. Lo poco que llevamos del siglo XXI augura que este es cambiante, contradictorio y éticamente frágil. Podríamos, simplificando mucho el fenómeno, acotar el número de variables relacionadas con la identidad a la que tendremos que dar respuesta en breve como psicoanalistas, psicoterapeutas o profesionales de la salud mental. La era de la velocidad como parte de nuestras vidas cotidianas, permisividad de la agresividad y sus manifestaciones debido a un empleo deficitario de los mecanismos de represión a consecuencia de una necesidad de gratificación instantánea, reaparición de fantasías perverso-polimorfas infantiles facilitadas por el anonimato y alteración de la capacidad de tolerancia a la frustración, dado que lo no satisfecho en lo real se satisface en el espejo de la pantalla. Canestri, Fac de Philp, Gitnat, Flournoy, 2007. Solo unas sucintas palabras. En cuanto a las variables citadas, en lo referente a la era de la velocidad se trata de un proceso imparable, de una nueva ilusión de dominio del hombre sobre su mundo,
pero dominio que no constituye nunca lo vivido. Los flashes virtuales del ciberespacio, el nomadismo cibernético no tienen nada que ver con la bondad de la experiencia pausada. Velocidad que sin duda alguna ayuda al hombre en muchos aspectos científico-tecnológicos. Sin embargo, en otros sigue vigente las teorías de Freud en El malestar de la cultura 1929 acerca de que el hombre, a pesar de todos sus avances técnicos y de su dominio sobre la naturaleza, seguirá buscando y anhelando la felicidad. Y en este punto retomamos de nuevo la Nanki, la necesidad. Y es que precisamente es en estos momentos de realidades virtuales cuando se hace más necesaria esa necesidad de análisis personal. En este sentido nos indica Factific 2007, ahora es el momento en el que más necesitamos conocernos a nosotros mismos para que nuestras vidas adquieran significado y para que la pantalla no reemplace a la persona que existe en nuestro interior. Sin duda alguna, el ciberespacio tiene usos a favor de la cultura y el progreso y también como parche de la soledad, donde dentro de lo malo el sujeto se siente perteneciente a una sociedad virtual. Si bien debemos tener presente que la expresión de los sentimientos es una exigencia de todo proceso emocional. En este sentido, Castillo del Pino 2000 nos dice lo siguiente: la función vinculante de los sentimientos no se cumplirá si los sentimientos no tuvieran un seguimiento público, es decir, a diferencia del que se queja de la notable repercusión sintomática de los sentimientos que experimenta, oímos la queja de quien carece de la suficiente expresividad. Página 66. Por lo tanto, se trata de una ciberexpresividad canalizada en el anonimato del ciberespacio. Luego devuelve una ilusión de soledad compartida en el teclado de los melancólicos. El comercio electrónico, como uno de los futuros motores de la economía mundial, marketing, eficacia y estímulo en la tercera edad, etc. Esto no es decir mucho, a pesar de que ya de por sí supone demasiado. Debemos de tener en cuenta, entre otras, que todo el elenco virtual, el sujeto tiene la capacidad de elegir el objeto que despertará su interés. Sin embargo, quizá menos apreciable y modesto, pero de una trascendencia fundamental en el siglo XXI, es que el espacio virtual no conoce diferencias de género. No existe en él hombres o mujeres, todos sin ningún tipo de discriminación y con una igualdad de una basura salomónica pueden entrar libremente en toda la red con las mismas armas y condiciones. Incluso las identidades pueden suplantarse sin mayor problema. Esto sin duda no es nuevo para los psicoanalistas, pues de alguna manera ya llevamos creando un espacio virtual en la transferencia desde hace más de 100 años. Sin embargo, esa experiencia de Iván en penumbra, salvando las muchas distancias, se da ahora en el flexo de las noches de chat entre los internautas. Y aquí ya entramos en otra de las variables que la investigación nos debe ir facilitando el camino. El paso de la realidad material a la realidad virtual se constituye como fuente de satisfacción inmediata de la pulsión, agresiva o erótica. Es curioso ver en los chats cómo mucha gente busca sexo, pero a la par descarga de forma más inmediata su agresividad. Se muestran tal cual son, y la hostilidad surge a la mínima con todo tipo de improperios, insultos y vejaciones de lo más rebuscado. No hay represión alguna y las fantasías afloran. La identidad corre peligro. La fantasía perversa, si se actúa, puede ser de tal calibre que la irrupción la psicotice. Entramos en fases perverso-polimorfas, es decir, desparramadas en cuanto a la canalización de la pulsión y polimorfas en cuanto a la multiplicidad de formas de autosatisfacción. Villanueva, 2007, plantea que una importante y productiva área de investigación podría ser explorar cómo podrían manifestarse diversos tipos de personalidad: psicopático, narcisista, esquizoide, paranoide, depresivo, masoquista, etc. Villanueva.
plantea que una importante y productiva área de investigación podría ser explorar cómo podrían manifestarse diversos tipos de personalidad. Subjetivizan la experiencia del espacio, del ciberespacio, cómo estructuran la experiencia en línea con otros y lo patológico, así como los aspectos saludables de sus actividades en línea. Entre ellas, algunas hipótesis interesantes que explorar podrían incluir lo siguiente: ¿los esquizoides tienden a ser espías? Ay. ¿Los esquizoides tienden a ser espías? ¿Los maniáticos impulsivamente cierran en mail sin corregir y más tarde se arrepienten? ¿Son los piratas, hackers, personalidades antisociales? Los narcisistas producen grandes bloques de párrafos irrompibles en sus envíos a listas de interés y en sus mails. Las personas con personalidades disociativas tienden a aislarse en la vida, en el ciberespacio de sus vidas reales, y ellos tienden a experimentar más con la creación de identidades imaginarias online. Están los compulsivos generalmente atraídos a los ordenadores y el ciberespacio por el control que les da sobre las relaciones, etc. Se han multiplicado los estudios sobre los efectos nocivos de Internet. Por ejemplo, en la Universidad de Girona se ha realizado una investigación sobre 1.277 estudiantes universitarios escogidos al azar, a los cuales se les aplicó un cuestionario de frecuencia de conexión, duración y tipo de páginas consultadas en Internet, además de la escala de desesperanza de Beck. ¿Escala de desesperanza de Beck? Eso no lo conozco. El inventario de depresión de Beck y la SCL 90, los investigadores Viñas, Villar, Caparrós, Juan Pérez Cornellá, 2002, concluyen que a mayor uso de Internet, más altos son los índices psicopatológicos, y en especial en aquellos sujetos que hacían uso del chat: depresión, ansiedad, alteraciones del sueño. A la par, se han resuelto investigaciones que demuestran lo contrario. Bellman y Gulia, 1999, Kena y Barr, 2000, Larros y Coles, 2001, apuntan a los efectos positivos del uso de Internet en cuanto a la disminución de la depresión y la soledad. Si bien habría que diferenciar entre el usuario de Internet que se relaciona con sus seres queridos o conocidos del que lo hace con relaciones sustitutivas. Como apuntan Wellman y Gulia, 1999, y en una línea intermedia de los efectos nocivos o beneficiosos estaría Robert Kraut, New York Times, 2001, quien en principio fue un ferviente atacante de lo perjudicial a nivel mental del uso del ciberespacio, y tras un estudio longitudinal concluye que sus efectos no son tan indeseados, sino más bien beneficiosos para el consumidor en cuanto a la disminución de los índices de depresivos. No obstante, salvando las distancias, creo que la cultura social anglosajona tiene poco en común con la mediterránea. El individualismo americano no es un modelo social europeo instalado. En vistas a todo el panorama descrito, parece que el adulto vive enganchado al niño interno en su búsqueda del placer, o si se quiere, vive infantilizado en su goce. Liguri, 2007. En la actualidad, muchos sujetos buscan además otra realidad con el fin de no ver la injusticia, la incertidumbre en su vida, la enfermedad, la depresión y la muerte. Colomer, 2007. Se da a la par un incremento del consumo de sustancias de todo tipo, desde el alcohol hasta la cocaína, para con ellas pretender permanecer en un grado óptimo de manera casi continua. ¿Cómo se puede permanecer? De la cocaína lo ignoro, pero en un grado óptimo con el alcohol, yo es que no lo comprendo. De esta forma, ¿a tono de qué? Sí, bueno, pero de esta forma se busca vivir con emociones intensas alejadas de la depresión, pero que irremediablemente están convocando de lo que previamente se quiere escapar: la muerte, ya sea física esta o emocional. Se cae en el infantilismo crónico, o como diría Jung, en el puer aeternus, donde no existe sufrimiento, y en el caso de existir, siempre es el de los otros.
El adulto se ancla en el niño, que no admite la frustración y que a duras penas logra instalarse en la adolescencia. El infante eterno niega la existencia de la depresión y por ello siente que no necesita reparar nada. Cuando la muerte, la enfermedad u otros males se cruzan en su camino, creen estar a salvo de ellos. Él se va tejiendo la urdimbre de la futura violencia en las aulas, en la sociedad, en sí mismo. Cuando es llamado en la adolescencia y juventud a realizar las heroicas singladuras de aprender a ganarse la vida y trabajar, a buscar pareja y a completar el desarrollo sexual iniciado en el Edipo, etc., se encuentra extendido entre el niño eterno y el adolescente y una sociedad económico-cultural que no le da paso. No seamos inocentes en los messengers o en los chats. Hace falta saber leer y escribir. No hay niños, sino adolescentes de 20, 30, 40, 50 años. Desde hace 20 años se lleva proponiendo la denominación clínica del uso patológico de Internet. Kimberly Young, 1997. Para aquellas personas que terminan por aislarse de su familia y amigos, que descuidan además su trabajo y que únicamente viven para poder navegar más tiempo por la red. Quizá sea el primer paso de ese oscuro camino que recorrieron los alcohólicos en su día, su etiquetado social y su posterior anonimato. Además de alcohólico soy anónimo, o sea que no tengo identidad, pero ya el marasmo es soy cibernauta anónimo. Qué paradoja real y virtual. En un mundo, ese virtual, detrás de ese virtual no se debe poner punto. En el mundo donde se condensa la incertidumbre, queremos poner nombre a todos nuestros males, pero a las soluciones a esos problemas solo se llega como mínimo mediante un esfuerzo de creatividad. Como conclusión, solo decir que nos encontramos ante una nueva forma de comunicación en relación con la identidad. En todo proceso relacional, nuestra identidad nos la devuelve de forma especular el otro. Code, 1937. En este espacio cibernético, ¿dónde está el otro? Bibliografía citada, y aquí la bibliografía. Muy bien. Aristóteles.